Buenos días hermanos, ¿cómo están? Señor les bendice. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Y recordábamos con mi esposa que el año pasado para esta fecha estábamos aquí con ustedes. Así que es un gozo ver algunas caras conocidas y poder tomar este tiempo para compartir con ustedes. Quiero compartir una palabra que para ustedes es conocida porque voy a hablar de la Gran Comisión, pero desde la mirada del apóstol Juan, ¿sí? La Gran Comisión que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Así que yo le invito a abrir su Biblia en San Juan capítulo 20. En el versículo 19, leíamos recién o escuchábamos recién esta palabra en el antifonal. San Juan 20, 19 al 23 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos y la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, les repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomemos un momento para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, por estar reunidos en este lugar. Te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que nuestro entendimiento, Señor, pueda captar tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos y que podamos tomar acción, Señor, en aquello que vos nos indicás y nos desafías de manera permanente, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero empezar hablándote acerca de la identidad de Jesús. Jesús era un judío, ¿sí? Entonces, era un judío que creció entre judíos y que desarrolló su ministerio entre judíos. Toda la misión terrenal de Jesús tuvo que ver con los judíos. Es cierto que en su ministerio él interactuó con personas que no eran judías, pero él, y lo dijo en Mateo 15, 24, por ejemplo, que su misión era para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿sí? O sea, él vino a los judíos y desarrolló su ministerio entre los judíos. Pero cuando él va a la cruz, no muere solamente por los judíos, sino que la muerte de Jesús es para todo el mundo. Y el Evangelio de Juan hace mucho énfasis que la misión de Jesús no fue solamente para los judíos, sino que fue una misión global, mundial. O sea que el sacrificio de Jesús nos tocaba a cada uno de los que estábamos en las naciones, y nos sigue tocando a cada uno de los que estamos en las naciones. Y de hecho es Jesús el que globaliza de alguna manera esta misión cuando aparece a sus discípulos resucitado y les encomienda ir hasta los confines de la tierra o hasta lo último de la tierra, depende de la versión que usted lea, para predicar el Evangelio o para hacer discípulos. Entonces, esta encomienda termina la misión de Jesús, concluye con esta encomienda global a cada uno de nosotros. Y en este pasaje de Juan particular, muy especial, distintos al que encontramos en Marcos o el que encontramos en Mateo, que habla acerca de la Gran Comisión, vemos que Jesús engloba 4 principios, que son los que quiero compartir con ustedes esta mañana,
acerca de cómo debemos desarrollar esa misión que nos fue heredada. Es imposible pensar en Jesús sin pensar en su misión, sin pensar en que había un propósito con él. Así que si queremos mirar a Jesús como un maestro, pero quitamos la misión que él tenía durante su ministerio, algo no va a estar bien, o sea, no hay conclusión en solo mirarlo como un maestro. Si queremos mirarlo como un personaje histórico y revolucionario, algo no va a estar bien. Había una misión detrás de todo esto y Jesús lo supo desde el principio. De hecho, después que él sale de las aguas del bautismo, en Lucas capítulo 4 nos relata un hecho, ¿sí? Que él abre las escrituras, abre el libro de Isaías y hace una declaración acerca de su misión, de su propósito, mientras esté aquí en la tierra, ¿sí? Lucas 4:18, si usted después lo quiere leer. Entonces, los 4 principios que yo quiero compartir esta mañana con usted están en este pasaje de Juan, y el primero lo encontramos en el versículo 19, cuando Jesús se presenta a sus discípulos y les dice: la paz sea con ustedes, o paz a vosotros. El segundo principio que voy a compartir es el que está en el verso 21 y dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y el tercero dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y el número 4 es en el versículo 23, donde dice: y si perdonan los pecados, les serán perdonados, y si no los perdonan, no les serán perdonados. En estas palabras de Jesús está encerrada la gran comisión y cómo debemos hacerlas. Entonces, enfoquémonos en este primer punto que habla acerca de la paz, ¿sí? La paz sea con ustedes. Y si bien era un saludo común, shalom, entre los judíos, y Jesús usa este saludo, tiene un significado muy particular y muy tangible en este momento, porque esta es la primera aparición de Jesús a los discípulos después de su resurrección. Entonces, no le está diciendo paz como hola, como podemos utilizarlo nosotros, sino que en los discípulos habían presenciado antes de este momento la crucifixión de Jesús. Y Jesús había pasado por la tumba. Así que había una decepción en los discípulos porque ellos creían que Jesús era el Mesías. Hasta ese momento, previo a que Él apareciera, su corazón estaba confundido. No había certezas en ellos, porque aquel a quien habían seguido por más de 3 años había muerto, había sido crucificado. Así que como que vino a estar entre nosotros, que nos enseñó, y murió en la cruz, Él debía ser nuestro rey, Él debía ser nuestro gobernante. Entonces, esa paz que Jesús habla y la repite 2 veces, la paz sea con ustedes, paz a vosotros, tiene un impacto en la vida de los discípulos y en nuestra vida, ¿sí? En nuestra confusión antes de conocer al Señor, si Dios existe, si Él es realmente Dios, si Él quiere realmente algo conmigo. Entonces, cuando Jesús aparece y se manifiesta en nuestras vidas de manera personal, lo primero que recibo en mi corazón es la paz, es la certeza de que Él es Dios y que quiere tener una relación conmigo. Entonces, cuando predicamos nosotros el Evangelio, la confirmación en el corazón de la persona a quien nosotros estamos predicando es esa paz que viene del Señor y que le da certeza a la persona de que Él es su Señor. Entonces, no es un convencimiento intelectual el que nosotros hacemos, no ganamos un tipo de pulseada acerca de los argumentos que podamos presentar, sino es la obra del Señor en la vida de la persona que trae esa paz que le permite a la persona reconocer de que Él es su Señor. Paz en medio
de la confusión, una afirmación de que Él es el Cristo, es el Salvador. Eso es lo que los discípulos reciben cuando se encuentran con Jesús en esa habitación. Así que Jesús dice en el 20:20 que les enseñó sus heridas, les enseñó sus marcas, las evidencias de que era Él. Y esto trajo certeza al corazón de los discípulos. Así que la resurrección confirma la identidad del Mesías. Si Jesús no resucitaba, entonces no tenemos nosotros ninguna esperanza. Pero Él resucitó y por eso la resurrección es importante para nosotros. Y predicamos la resurrección de Jesús. Entonces el creer que Dios a través de su Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos, esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y si Él no resucitaba, Él no podría ser Rey sobre nosotros. Otro punto sobre la paz, paz para el perdón de los pecados. Así que los discípulos no solo habían entrado en una confusión acerca de si Jesús era el Señor, de si Él era el Mesías, sino que también lo habían negado. Se apartaron de Él cuando lo apresaron, huyeron, lo negaron, ¿sí? Lo abandonaron. Entonces, ellos también cargaban con la culpa, porque ahora se aparece resucitado y antes le habían dado la espalda. Entonces cargaban con la culpa de que lo dejaron solo, de que lo abandonaron, de que lo negaron. Y muchas veces nosotros, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, tenemos acciones que en vez de afirmar nuestra fe en el Dios que tenemos, le damos la espalda o intentamos resolverlo nosotros. Pero el Señor viene y nos dice: paz a vosotros. Paz para que podamos aceptar y recibir que nuestros pecados han sido perdonados. Porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros seguimos culpándonos a nosotros mismos. A veces nosotros predicamos a otros y aunque los pecados les son perdonados, nosotros ponemos cargas sobre la vida de otras personas porque queremos que caminen según nuestro parecer y entender de la vida cristiana y no según aquello que el Señor o la obra que el Señor va haciendo en ellos. Entonces, esta paz que Jesús les habla a sus discípulos y que te habla a vos y a mí en esta mañana es para que nosotros podamos saber que nuestros pecados fueron perdonados. Y un tercer elemento es la paz relacional. Jesús habla de esta paz relacional. Su sacrificio no incluía solamente a los judíos, sino que era para el mundo entero. Por eso Juan empieza el Evangelio en el capítulo 3 declarando que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Entonces, esta paz interrelacional, esta paz con nuestro contexto, es una evidencia de que el Señor está con nosotros. Necesitamos hacer la paz con nuestros hermanos. Necesitamos hacer la paz con nuestro contexto. Entonces, hace poco, una amiga de nuestra familia nos dijo: no quiero trabajar en ese lugar porque en ese lugar hay muchos santos, ¿sí? Muchas imágenes. Y yo le dije: hey, recordá que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, que la sal lo que hace es prevenir la corrupción. Entonces, donde hay corrupción necesita haber sal, y donde hay tinieblas necesita haber luz. Y a veces Dios nos pone a nosotros en contextos de oscuridad para que nosotros seamos la luz. La diferencia está en que no nos tenemos que convertir nosotros a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a nosotros. Que la luz de Cristo les tiene que alumbrar. Entonces a veces nosotros estamos enemistados entre comillas, con aquel lugar donde el Señor nos está enviando. Porque no vamos a convertir, no vamos a alcanzar
cristianos, sino que nuestro llamado es alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. ¿Y cómo los vamos a alcanzar si todo nuestro contexto está rodeado de cristianos? El ejercicio de la Operación Andrés que están haciendo, y les felicito, no se trata de ir a buscar gente que está congregándose en otra iglesia, sino gente que no tiene una relación genuina con el Señor, o gente que se apartó del Señor hace tiempo, o gente que nunca ha visitado una iglesia. Entonces nuestra misión es hacia aquellos que no le conocen y hacia esos contextos de oscuridad, no de luz. Entonces, si vamos a un congreso cristiano, perfecto, buenísimo, pero no vamos a evangelizar a un congreso cristiano. No evangelizamos esta mañana en este lugar. Estamos aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, siendo confrontados a la luz de la palabra, como usted lo quiera, siendo animados y desafiados por la palabra. Pero cuando salimos de aquí es que empieza nuestra misión. Nuestra misión no es aquí. Aquí pasamos muy poquito tiempo. Nuestra misión es saliendo de aquí, sabiendo que así como Jesús lo hizo, y ahora voy a este punto, lo tenemos que hacer nosotros. La paz interior y la paz comunitaria, sin la paz interior y sin la paz comunitaria, la misión que nos ha sido encomendada es imposible, no existe. Así como Jesús no tiene valor sin su misión, sin su propósito, nosotros, si la paz no es una marca en nuestra vida, es como si estuviéramos sin misión, sin propósito. Nosotros evidenciamos a Jesús teniendo y ejerciendo esa paz que Él nos ha dado. Segundo punto es en el verso 21, así como el Padre me envió, yo les envío. Y acá quiero hacer énfasis en qué significaba esta misión en la vida de Jesús y cómo Él la ejercía. Así que en el Evangelio de Juan, 40 veces Jesús repitió, el Padre me envió, el Padre me envió, el Padre me envió, 40 veces. Y miren que no son muchas las palabras de Jesús que tenemos en los evangelios. Pero 40 veces Él dice en el Evangelio de Juan, el Padre me envió. O sea, Él sabía de dónde venía. Y nosotros necesitamos saber de dónde venimos, de quién procedemos y para qué lo hacemos. Así que cuando un astronauta sale al espacio, su misión está clara de la A a la Z. Entonces, y si algo se desvía en ese plan, el astronauta va a decir algo así, que yo sé que usted conoce esta frase, Houston, tenemos un problema. Entonces, ¿por qué? Porque algo en el plan se está modificando. Entonces, así como Jesús tenía clara su misión, nosotros necesitamos tener claridad en nuestra misión. Y su misión, la misión de Jesús, fue central en su vida. O sea, toda su vida giró en torno a la misión. Cuando era un adolescente y estaba con los sacerdotes del templo conversando y los padres lo estaban buscando, nerviosos. Mi hijo está en un campamento ahora, ¿sí? Es la primera vez que va a un campamento y estamos contentos porque es la primera vez que él va, pero también es la primera vez que está 2 días afuera de la casa, ¿sí? Entonces es raro, ¿sí? Entonces no hay peleas en la casa, hay silencio, es raro, ¿no? Es como que algo falta. Claro, y cada vez que yo reflexiono en lo que él está haciendo, se me llena el corazón de alegría. Entonces él, cuando decide ir al campamento, dijo, voy, pero quiero dormir en la casa, o sea, no me quiero quedar a dormir. Entonces, y yo, papá, le digo, no, si vas te tenés que quedar a dormir. Y la mamá dice, no, hijo, mira, te vamos a ir a buscar, venís a dormir a la casa, te llevamos al otro día, ¿no? Bueno, entonces, va el día viernes
y ahí está todo el día, lo llevamos el viernes en la mañana temprano, así que él pasa todo el día viernes y cuando llega la hora de ir a buscarlo, la madre empieza, no sé qué hacer, si ir, si no ir, no, mirá, yo, papá, vamos, porque le dijiste que íbamos a ir, entonces vamos. Y allá fuimos hasta el lugar del campamento, cerca de las 9 de la noche, algo así, y llovía y había neblina porque es por allá, por el Hatillo. Llegamos. Cuando llegamos, el tipo salió y dijo, ¿qué hacen acá? Entonces, hijo, ¿querés venirte a dormir a la casa? No, y miraba para adentro, ¿no? Como, ¿me trajeron el celular? No. Bueno, me quiero ir. Lo abrazamos y se metió, ¿sí? Entonces, y ayer recién llamó como a las 11 de la noche para contarnos cómo iba y nosotros, no, lo cruel de todo esto es que no nos necesitó, ¿sí? No nos necesitó. Y la mamá ha estado emocionada durante todos estos días, de hecho tiene las llaves del carro por si se hace la hora y yo no termino de hablar, para rajar y para ir a buscar al niño, ¿no? Entonces, a los papás de Jesús les pasó algo parecido, solo que ellos no sabían dónde había quedado el niño, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan la desesperación, la angustia de esos padres buscando entre esa multitud a los niños y de repente llegan y está hablando con los líderes de la iglesia, con los pastores, con los sacerdotes? Entonces, cuando le dicen, Jesús, te hemos estado buscando, él les dice, hey, tranquilos, que en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Yo tengo que estar en las cosas de mi papá, porque desde el principio la misión que él había recibido fue central en su vida. Toda su vida giraba en torno a la misión. Todavía no es mi tiempo, le dijo un par de veces a su mamá. Entonces, ¿mi tiempo de qué? De darme a conocer, de ejercer la misión. Entonces, Jesús se aparece a estos discípulos y les dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, el primer punto de la misión de Jesús es que fue central en su vida. Y de la misma manera tiene que ser central en la nuestra. Y decía el pastor en un llamado, ¿no? Hey, el domingo es del Señor. Entonces, y la iglesia, hay un pastor que dice que la iglesia es el hilo más fino. O sea, lo primero que se corta es la iglesia. Necesito hacer algo y lo primero que corto es la iglesia. ¿Sí? Es como que por ahí puedo recortar el asunto. Mi compromiso, la iglesia parece estar en el lado de afuera, ¿no? Pero para Jesús no era así. Entonces, para Jesús era central su llamado, para Jesús era central su misión y toda su vida giraba en torno a eso. Para mí, mis hermanos, este es Emma, ¿sí? Perdón si digo algo que no, pero para mí la iglesia es una oportunidad para celebrar juntos con mis hermanos de misión y de la fe al Señor. Es una asamblea, es un espacio comunitario, familiar, donde con otros hermanos en la fe adoramos al Señor. Me encantaron las dos canciones últimas, qué lindas letras bíblicas que nos hicieron a todos juntos decir que el Señor viene, que el Señor regresa, ¿no? Y tener esa esperanza juntos. Entonces, para mí la iglesia es una expresión de gente que cree en el mismo Dios, que cree en su palabra, donde juntos podemos adorar al Señor. Ahora, cuando nos vamos de aquí, cada uno, vos y yo, nos vamos a nuestra misión. Así que la misión no es la iglesia, no es venir a la iglesia, sino es ser cristiano allí donde el Señor me ha puesto. Aquí en Yuscarán y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y me encanta que el pastor les invite a todos a ir a Yuscarán, porque todos tienen que tener la oportunidad de hacer una misión práctica. Y está bien ir a Yuscarán. Y mejor es también
que todos los días vos ejerzas tu misión, que la misión de Dios en tu vida sea central en todo lo que vos haces. Otro punto de la misión de Jesús que tuvo un enfoque compasivo. Y te doy algunas referencias en Lucas 5, Lucas 13 y Lucas 15, para que después lo puedas leer. Acá esto nos relata cómo Jesús tocó, por ejemplo, a los leprosos. Él tocó a los que estaban enfermos. Y ustedes saben y han aprendido seguramente de que era prohibido tocar a alguien que tenía lepra. De hecho, esa persona tenía que anunciarse para acercarse a una multitud. Entonces tenía que gritar y decir que se estaba acercando porque estaba prohibido. Y si una persona lo tocaba, quedaba contaminado. Y Jesús tocó la necesidad de las personas para mostrar su compasión. Jesús no vino al mundo a hacer milagros. Él no vino a hacer milagros. No era ese el fin por el cual estuvo aquí en la tierra. Los milagros los hizo porque fue movido a compasión, porque sintió empatía y sintió el dolor del otro. Por eso es que Él hizo milagros. Entonces el punto central de Él era nuestra redención, no los milagros. Los milagros fueron una consecuencia de la compasión a la cual Él fue movido. Y hoy nosotros deberíamos, así como Jesús, mirar a nuestro alrededor y ver cuál es el dolor que existe a nuestro alrededor. Y ir y poner nuestra mano, tocar con la presencia del Señor ese dolor. En el nombre de Jesús, tocar ese dolor. Y tal vez lo que va a suceder es que empecemos a ver milagros. Porque cuando decía el pastor acerca de la Operación Andrés, decile a la persona que estás orando por él. Y si es presencial, mejor. ¿Por qué mejor? Porque donde estás vos está el Espíritu Santo del Señor. Entonces, y cuando vos pones tus manos sobre alguien hay bendición. Eso es lo que yo creo al menos. No sé si a usted le conté, pero yo me llamo Emanuel, ¿sí? Significa Dios con nosotros. Y si hay algo que yo tengo claro, es que donde yo voy Dios está conmigo. No solo porque lo dice mi nombre, sino porque he creído en Él, porque Él es mi Señor. ¿Y sabe qué? También me llamo Esteban. Esteban es el victorioso. Entonces, y durante mi accidente, que algunos saben la historia, hace algunos años tuvimos un accidente muy fuerte. En el hospital escuela me decían Esteban porque es mi primer nombre. Y yo a nadie corregí en el hospital cuando me llamaban Esteban, porque dije, ese nombre es el victorioso. Y yo sé que voy a tener victoria en medio de esta situación. Entonces, y Jerónimo, que es mi tercer nombre y el nombre de mi hijo, es el del nombre santo o del nombre sagrado. Así que yo sé que mi nombre es una bendición. Gracias a Dios por mis papás que eligieron darme esos nombres, ¿no? Pero se convirtieron en mi vida como una proclamación profética también, para mí mismo primero. Yo sé que soy victorioso, yo sé que Dios está conmigo y yo sé que mi nombre es santo. Para el Señor y para proclamación de quién Él es. Entonces, mis hermanos, la misión que el Señor nos ha dado tiene que ser central en nuestra vida y tenemos que aprender a identificar los dolores de quienes están enfrente de nosotros. Si le decís a tu hermano de la Operación Andrés que estás orando por él y él te dice, bueno, ya que estás orando por mí, orá porque tengo un problema matrimonial, orá porque tengo un problema financiero, orá porque tengo esta enfermedad, orá porque estamos en esta situación. Tu oración se convierte en específica. ¿Y sabes qué pasa? Que a Dios le encanta hacer milagros cuando Él se quiere dar a conocer a una persona. Entonces vos orás por alguien que tiene una situación financiera para que Dios le dé sabiduría y de repente esta persona arregla su situación financiera. Y eso se convierte en un testimonio. Entonces necesitamos identificar el dolor y tocar el dolor. Así como Jesús los hizo. Y el número 3, acerca de esta misión de Jesús, de cómo Él ejerció su ministerio, también lo dijo el pastor,
cuando hablaba de Yuscarán, es costoso, es sacrificial, tiene que ver con la entrega. Nuestro llamado, nuestro desafío, nuestra misión tiene que ver con la entrega. Filipenses capítulo 2 relata ese sacrificio, esa entrega de Jesús. Bueno, nosotros estamos llamados a lo mismo, a entregar nuestra vida para Él. El mensaje del Señor nosotros necesitamos encarnarlo, hacerlo carne, vivirlo día a día, en todos los contextos en los cuales nosotros nos involucramos. No somos un cristiano porque venimos a la iglesia, somos un cristiano porque las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. O sea, nosotros ejercemos presión donde están las puertas del Hades dominando. Así es. Nosotros hacemos que las tinieblas retrocedan. Nosotros hacemos que las tinieblas retrocedan. Necesitamos poder identificarnos con las necesidades de nuestro mundo sin perder nuestra identidad. Yo me identifico con el dolor, pero yo soy una respuesta al dolor. En misiones, o cuando hablamos de misiones, decimos que somos la respuesta a nuestra oración. Entonces hay gente que empieza a orar por África y de repente después se va para África. De esa manera yo llegué a Honduras. Señor, bendice esa nación en Centroamérica, bendice a Honduras. Y conocí a un hondureño y el hondureño empezó a hablarme de Honduras y así terminé aquí. La oración se convirtió en mi misión. Entonces, cuando nosotros oramos por las necesidades y los dolores que están a nuestro alrededor, se terminan convirtiendo en nuestra misión. Y somos enviados para hacer la cura, para hacer el bálsamo a ese dolor. No porque nosotros seamos muy especiales, sino porque somos un recipiente que contiene la presencia de Dios para ir a bendecir y tocar ese dolor. Llamale a ese dolor personas, llamale a ese dolor trabajo, llamale a ese dolor contextos de nuestra sociedad, en la salud, en la política, en los negocios, en los deportes, en donde vos quieras. Si vos vas hacia allá o si vos estás involucrado en estos contextos, ese es el desafío que tiene el Señor para vos. La pregunta para hacernos es si la gente que nos rodea son todos creyentes. Y si la respuesta es sí, hermano, tenemos un problema, ¿sí? Necesitamos en nuestro contexto tener gente que no sea creyente para que la luz de Cristo les alumbre y que ellos se conviertan a vos y vos no te conviertas a ellos, ¿sí? La iglesia existe para continuar la misión de Jesús. Para eso existimos, ¿sí? No existe para que seamos un pequeño gueto donde nos amamos los unos a los otros nada más, ¿sí? Sino que la iglesia existe para continuar la misión de Jesús. Somos la continuación, somos la extensión, somos Hechos 29, ¿sí? ¿Saben que llega hasta el 28? Bueno, el 29 lo seguimos escribiendo nosotros, la iglesia del Señor, ¿sí? Siguiente punto, ¿sí? El poder sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es indispensable para la misión. Así que los discípulos tenían temor, ellos estaban confundidos, ellos tenían el peso del pecado, pero Jesús le da una herramienta, un arma poderosa, les da a Él mismo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos ofrece la capacidad sobrenatural para predicar el Evangelio de poder.
O sea que intelectualmente nosotros no tenemos opción. Es con el Espíritu Santo de la única manera que nosotros podemos ser testigos de Cristo. Es con el Espíritu Santo que nosotros podemos ver a Cristo revelarse a otras personas. No es nuestro, no es un poder, no es como los adivinos que querían recibir el Espíritu Santo para hacer sanidades y estaban dispuestos a pagar para recibir ese beneficio. Entonces, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, no hay convicción de pecado, ni para ellos ni para nosotros. O sea que nosotros somos capaces de reconocer nuestro pecado en nuestra vida cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Y mientras eso no pase, no le demos lugar porque somos nosotros nuestros propios señores de nuestra vida, somos incapaces de reconocer el pecado. Y cuando somos incapaces de reconocer el pecado, lo que sucede es que nuestro corazón se endurece y no gira nuestra vida en torno a la misión que hemos recibido. El Espíritu es el que convence de pecado a las personas. Y esto lo dijo Jesús también en Juan 16:8. El Espíritu, dice Tito, que el Espíritu transforma las vidas, en Tito 3:5. Y el Espíritu, según 1 Corintios 2:24, nos da una advertencia: no confundir los métodos humanos con los métodos divinos. Entonces, si nosotros, cuando oramos al Señor, oramos en el Espíritu, y es el Espíritu del Señor que conoce las profundidades de Dios. Y no les estoy hablando, mis hermanos, de cosas raras. El Espíritu Santo necesita y tiene que obrar en nosotros para que Él ponga en nosotros las palabras que vienen de la boca de Dios para tocar a aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para que podamos mirar nuestra propia vida y saber si estamos alineados a Él o si lo que pasa en nosotros es que hemos aprendido un montón de normas y reglas humanas. Entonces, y lo que no va a pasar nunca es que el Espíritu Santo va a traer a nosotros algún tipo de convicción que contradiga lo que ya la Escritura nos ha enseñado. Entonces, hay gente que anda por la vida enemistándose y peleándose con todo el mundo, o sea, no está la paz de Dios en ellos, pero hablan de ser cristianos. Ayer compartíamos con unos amigos y nos contaban algunas historias de terror que les hicieron algunos cristianos. Y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y seguramente que te ha pasado toparte, encontrarte con algunos cristianos que vos decís, mejor que no digan que son cristianos. ¿Por qué? Porque esta gente opera en la carne y no en el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ante la adversidad, ante la injusticia, lo que brota en nosotros es humildad. O sea que somos capaces, como Jesús, de tolerar la injusticia y no reclamar nuestros derechos. Era uno de los testimonios que nos daba nuestro amigo anoche, cuando conversábamos con él. Cómo fue sometido a la injusticia y él dijo, ok, el Señor, primero el Señor, yo soy del Señor, Él es el que me hace justicia, mientras estaba siendo sometido a la injusticia de los hombres. Porque del Señor somos y a Él pertenecemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros depender del Espíritu Santo? Primeramente teniendo un corazón humilde. Teniendo un corazón humilde y reconocer nuestra impotencia ante la vida y las cosas. Juan 15:5. Número 2, pedir al Espíritu Santo que nos asista, que nos guíe, que nos llene, como dice Hechos 4:31. Y número 3, ser obedientes, como dice Gálatas 5:25, ser obedientes a Él. El Evangelio sin el Espíritu es como remar
sin remos. Estamos a salvo en un bote, pero no vamos a ningún lado. Número 4, el mensaje del perdón. Juan 20, 23. El contenido de este mensaje son las buenas de Cristo con pasión, ¿sí? O sea, no compasión de sentirlo de lo, sino pasión de dar a conocer estas buenas noticias, que los pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús, que los pecados les han sido perdonados en el nombre de Jesús. Y aquí podríamos caer en un error teológico, ¿sí? Nuestros primos, ¿sí?, de la Iglesia Católica han cometido un error con este pasaje, ¿sí? El pasaje dice que a quienes nosotros les perdonemos los pecados les serán perdonados, y a quienes nosotros se los retengamos o no se los perdonemos no les serán perdonados, ¿sí? Y la Iglesia Católica, a través de los sacerdotes, se atribuye esta condición. Así que uno puede ir y decirle al Padre en la iglesia: Padre, pecado, y va ahí, hace su confesión de pecado, y después tiene una penitencia, y el sacerdote va a decir algo como: tus pecados te son perdonados, usando como referencia a este pasaje. Ahora, para tener una correcta interpretación bíblica, hay dos pasos sencillos, y el primero es: ¿qué entendió el público al cual fue dado el mensaje? O sea, ¿qué entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo: tus pecados te son perdonados? ¿Y cómo vamos a saber qué entendieron los discípulos? Y este es el número 2, es ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Quién es el que perdona los pecados? Y tenemos referencia de que es Cristo, que es Jesús, el que perdona los pecados. Es Él el que perdona los pecados. Así que nosotros transmitimos y compartimos este mensaje del perdón de los pecados. Y una vez, hace algunos años, si se está por caer el avión, ¿qué haces? Era con un amigo allí. Entonces, por las dudas, dijo mi esposa, me arrepiento, ¿no? ¿De qué me arrepiento? Si el avión se está cayendo, ¿de qué me arrepiento? ¿No? Y me arrepiento de los pecados. ¿Por qué? Y porque si llega la trompa al suelo, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero la respuesta del otro lado dijo: yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿sí? Entonces el corazón del mundo no sabe que hay algo de lo que tiene que arrepentirse. El corazón del mundo ha entendido de que tal vez a veces, por ser buena gente, yo no necesito que mis pecados, no tengo pecados. ¿Por qué? Porque soy buena gente, soy una buena persona, colaboro con los que están a mi alrededor, no sé, soy voluntario en alguna ONG, hago esto, hago aquello, trato bien a mi familia, a los que están a mi alrededor. Entonces, ¿de qué pecado se me puede acusar? No necesito arrepentirme de mis pecados porque no los tengo. Entonces hoy tenemos afuera de la iglesia del Señor mucha gente haciendo muy buenas obras, pero aún ellos necesitan reconocer de que sus pecados, para que no habite más el pecado en ellos, necesitan renunciar a sus pecados, arrepentirse de sus pecados, necesitan volver su vida a Cristo. Entonces, y esa es nuestra tarea, es transmitir este mensaje, que los pecados de las personas han sido perdonados. Si el Espíritu Santo obra en la persona, esa luz va a venir y va a reconocer su pecado y va a poder arrepentirse. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo esté en el asunto. Y el error de la Iglesia Católica es que absuelven sus pecados, pero tenemos distintas evidencias. Una de ellas, 2 Corintios 5:19, es que el perdón de los pecados está basado en la obra de Cristo, no en la mía. Es en Él, no es en mí. Y nosotros compartimos y transmitimos este mensaje. Entonces, las características del mensaje de Cristo es que está centrado en Él, está centrado en Jesús.
El mensaje que transmitimos está centrado en Jesús. El mensaje que transmitimos es transformador. No deja a la persona con las mañas de siempre. No nos deja a nosotros con las mañas de siempre, sino que somos transformados ¿a qué? A la imagen de Dios. Al hombre nuevo, que es ese Cristo resucitado. Y el mensaje es urgente. Es urgente. No es algo que puede esperar, es urgente, es para hoy. Es para hoy. No podemos esperar a mañana, es hoy. Porque Cristo viene. Como cantábamos hace un ratito, el Señor viene. El Señor viene. Por lo tanto, hoy necesitamos predicar. El perdón es la mejor noticia que nosotros le podemos dar a un mundo que está roto por la culpa. Es la mejor noticia que podemos compartir. Y en conclusión, mis hermanos, la misión que nos heredó el Señor, que nos regaló el Señor, Él nos dio paz para sanar. Nos ofreció un modelo a seguir que es Él mismo. Nos ofreció el poder, o sea, nos capacitó con su Espíritu Santo para poder servir a nuestra comunidad, a nuestros hermanos y hasta lo último de la tierra. Y nos dio un mensaje, el mensaje del perdón de los pecados para proclamar. Que como Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, nosotros podamos decirle al Señor, heme aquí. La misión para nosotros, su iglesia, no es una opción, es la esencia de ser cristianos. La misión en nuestra vida es la esencia de ser cristianos. Y así como no podríamos hablar de Jesús sin su misión, no podemos hablar de la iglesia sin esta misión que nos fue encomendada. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos a más. Gracias porque este desafío aún trasciende nuestras vidas, Señor. Nosotros estamos seguros en vos y tenemos confianza de que pronto vas a regresar y que vamos a habitar con vos. Ahora, Señor, que en nuestro corazón pueda nacer la necesidad de ir y bendecir a otros con tu presencia, de ir y bendecir a otros con tu mensaje, de ir y transmitir esa paz que nos has dado a cada uno de nosotros, a aquellos que la necesitan. Señor, ayúdanos a vernos como agentes de tu misión. Ayúdanos a sabernos la extensión de tu misión, a saber que tu caminar por la tierra no fue simplemente para dejarnos lindas historias en las cuales reflexionar, sino que fue el modelo para que nosotros ejerciéramos hoy como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y que nosotros podamos romper esas limitaciones en nuestra mente y en nuestro corazón para que pueda ser soltado, Señor, de nosotros todo lo que vos nos has dado como virtud, como bendición, como un mensaje de esperanza, Señor, para quienes nos rodean. Señor, no permitas que nuestra cultura nos encierre en un lugar donde no seamos testigos tuyos, sino ayúdanos para poder ser luz y para poder ser sal, Señor, en esta ciudad, en este país y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por la bendición de tenerte entre nosotros, por la esperanza que has puesto en cada uno de nosotros, pero no permitas, Señor, que nos convirtamos en fariseos, Señor, en gente que no se puede mezclar con la gente común, sino que podamos ser tus discípulos, que podamos ser tus hijos, que podamos ser tus enviados, Señor, a traer luz y esperanza en medio de la oscuridad y de la desesperanza. Señor, yo bendigo esta congregación que es animada y desafiada a servirte con todo lo que son,
para que vos estés con ellos y que vayas con ellos y que te muestres a otros a través de ellos. Gracias por la misión en Yuscarán, que con esfuerzo y con dedicación desde aquí se apoya, se bendice, se respalda. Y gracias, Señor, por el contexto donde vos has puesto a cada uno de mis hermanos, que en ese lugar puedan ser luz, puedan ser bendición, puedan ser una muestra del reino de los cielos aquí en la tierra, por su mover, por su comportarse, por el carácter tuyo que muestran en estos contextos. Gracias por estas familias bendecidas, llenas de tu presencia. Señor, que tu favor, que tu gracia habite y se manifieste en cada una de las familias de esta congregación, y que esa bendición que vos otorgás y ofrecés a cada familia pueda ser replicada a otras familias. Que esas familias sean de testimonios para sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus cuñados, para todos los que les rodean, Señor. Señor, cerramos este tiempo abriendo nuestro corazón para ser desafiados por tu Espíritu Santo, y te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Señor les bendice, hermanos.